Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de La Hora de la Once Guacha. Hoy estaremos junto a Sonia Montesino, la presidenta de nuestra fundación Rectángulos de Agua, y con Carolina Herrera, quien es presidenta de la Asociación Indígena El Quediaguita, además es gestora cultural territorial, investigadora del patrimonio inmaterial en Coquimbo, cocinera y docente. Así que bienvenida, Carolina, a esta Hora de la Once Guacha. Hola Alejandra, gracias por la invitación, Sonia. Yo feliz de estar, como siempre, Sí, contenta. sí, muchas gracias por haber aceptado aquí nuestra invitación para conversar en esta hora de la Once Guacha. Mira, yo quisiera partir, Carolina, haciéndote una pregunta que siempre la he tenido, digamos, he querido hacértela, pero en realidad no sé por qué razón no lo he podido hacer, digamos. Pero bueno, la idea, cuando aparece toda esta adscripción tuya, digamos, a lo que es el mundo diaguita, a lo que es toda esta lucha, digamos, ¿no? Por el resurgimiento de estas identidades diaguitas, ¿cómo fue que te nació esto a ti? O sea, por ejemplo, no sé, cuando tú eras chica, eras niña, estas identidades estaban soterradas, o sea, no se hablaba en general, digamos, ¿no? Incluso en el propio mundo antropológico, ya no era algo que estaba presente. Entonces, ¿cómo nace esto en ti? Me refiero a ti como persona, cuando eras niña, después en tu desarrollo, digamos. ¿Cómo fue eso? Bueno, pasan como varios sucesos, no es así como todo de una sola vez. Yo creo que hace como 30 años mi abuela paterna me dice que su papá era meico, curandero, yerbatero. Y tampoco en la familia nadie le hacía como mucha atención, digamos, a lo que ella estaba hablando y manifestando. Me decía, tus manos curan y, y tú tienes el don. Mi abuela Lidia del Carmen Villalobos Olivares. Entonces, a mí me quedó como muy asentado eso, de decirme, tú tienes el don. Después yo me acuerdo que en el trabajo, yo trabajaba, era funcionaria pública en el gobierno regional hace muchos años, en el 95, 96, por ahí, y me decían, oye, hacemos un masajito, que tus manos son tan cálidas. Y era entretenido porque yo estaba feliz de hacer el masaje porque así no trabajaba tanto. Esto de las normas y la estructura no es lo mío. Entonces yo le hacía estos masajes a mis compañeros y me decían, no, tus manos son maravillosas. Entonces yo en realidad lo tomé así como una cosa como muy natural y no le decía tanto a sentar a esa idea de que esto era una herencia y que eran muchas más las que iba a ir descubriendo. Entonces pasa un tiempo, como en el año 97, se empieza a fundamentar un propósito de cultura institucional. No existía en la región. No había algo que tuviera que ver como para concentrar todas las sintonías del arte, de la cultura, las expresiones, las manifestaciones diversas, pintura, teatro, audiovisual, no existía eso. Entonces se fundamenta este como Consejo de Cultura en el gobierno regional en el año 97 y en el 98 empieza a funcionar. Y yo era administrativa del área del gobierno regional, y paso a formar parte de esta oficina de cultura. Y yo ahí estaba súper entretenida viendo todo lo que pasaba en el mundo de la cultura y como ordenando tanto para lo administrativo como para mi cabeza. Y ahí me empieza a resurgir que hay que hacer algo por la cultura y mi hermano que trabajaba, que vivía en Santiago, estudiaba en Santiago y él es un gran artista, un gran ilustrador, Mauricio Herrera, creador de mitos y leyendas. Le digo, oye Mauri, ¿por qué no hacemos una investigación, un trabajo audiovisual para la identidad de nuestro territorio? Porque tú estás haciendo el trauco, la pincoya, el caleuche, las cartitas que eran estas cartitas que jugaban los niños, los chicos, sí, pues las cartas de mitos. Las cartas de mitos y leyendas es un proyecto que hizo mi hermano y se lo entrega a Sal. Ya, pues pasa el tiempo, postulamos un proyecto, se gana ese proyecto en el año 2000 y empezamos a trabajar profundamente, al menos por mi parte, yo me pongo ahí con ahínco y descubro ese vínculo, o ya lo sabíamos porque mi abuelita tenía un apellido indígena, entonces sabíamos que éramos indígenas y que éramos dieguitas, pero no, como que nadie le había hecho mucho así como un florecer, digamos, esa cosa impresionante, sino que era natural nomás.
Y de ahí ya se sucede toda la acción del tema de la cultura, viene el reconocimiento a varios pueblos, hasta el 2006, que es el reconocimiento del pueblo quillita, y ya nosotros veníamos con este camino de hacer mucha fortaleza con el arte, con el dibujo sobre todo. Hacíamos talleres con niños chicos, de dibujar en las plazas. Yo juntaba una serie de cosas, gestiona muy, muy artesanal. Yo decía, oye, al INJUF, préstame una silla con unos bancos que vamos a hacer un taller con los niños de pintura en la Plaza de Armas, ya, y una librería me regalaba, no sé, pues 10.000 pesos en lápices y en hoja, y dibujando a los niños, y empezaban a hacer estos tramos, y mi hermano le hacía, en algunos casos, hacer iconografía. Entonces se fue dando así, como natural nomás, no era tan estructurado. Y de repente viene esto del reconocimiento del pueblo de Yayita, y ya, pues estábamos ahí en ese camino interno de decirnos, ya, este es nuestro linaje, y es maravilloso. Mi hermano trabaja en esta área del dibujo, yo también dibujo, pero no tan bien como él, pero dibujo, y pinto y todo eso, pero yo estaba haciendo otras cosas, como tejiendo redes, tejiendo gestión, cómo hacer más cultura. Claro, Y yo te preguntaba eso porque, claro, bueno, en Chile en general, todo lo que tiene que ver con digamos, con tener linaje, genealogías indígenas, no es algo, ¿no es cierto?, que sea motivo de orgullo o que la sociedad lo transmita, ¿no?, como un motivo de orgullo. Entonces, por eso te preguntaba, claro, ¿cómo es esta génesis en ti, digamos, de asumir esta identidad diaguita? Porque, bueno, no es fácil asumir una identidad, digamos, indígena cuando no, sobre todo, digamos, en el minuto en que no había reconocimiento, en que eso no estaba, ¿no? Entonces claro, tú dices que esta cosa como natural, que fluía en ti, pero por ejemplo, cosas como de repente, no sé, tu vínculo con la abuela, sueños, relatos o cosas que hayan estado en tu infancia, por ejemplo. en la infancia, yo no sé si tanto, porque como lo hemos hablado con otros hermanos, hermanas sobre todo, nosotros, más que recibir en sueños como el mundo mapuche, que tiene una importancia trascendente, el sueño, este sueño sagrado, este peuma, para nosotros es la vida cotidiana. Hay una vida cotidiana muy simple, muy sencilla, que tiene manifestaciones, tiene significancia y son lenguaje. La comida, la forma de vestir, la forma de criar, la forma de envolver a las guaguas, que están como simétrica a la vez, de esto de lular a las guaguitas y colocarlas así como casi entablilladas, tiesas. Bueno, yo fui una guagua lulada y he sufrido una serie de golpes en mi cuerpo, y dicen que las personas que tenemos ese formato de lular somos muy fuertes de la espalda, de la conciencia, y también tenemos una dirección, hay un orden. Entonces, esa forma de criar sencilla, simple, cotidiana, fueron las señales que me fueron despertando, que había una vida cotidiana muy, muy natural, pero que había un lenguaje oculto también. ¿Qué es lo que estaba oculto? Lo bajo tierra, era ese sincretismo entre una santería, entre santiguar, pasar la saliva cuando un niño tenía ojo. Entonces venía mi abuela, a mi hijo mayor, que tiene 33 años, le saca un ojo muy terrible que tenía él, y yo no sabía lo que era ojo. Entonces me pesca la guagua y me la sahuma en el fuego así ardiente, y cuando sale el humo lo hace en cruz a la guagua. La guagua gritaba, mi hijo gritaba, pero era como desgarrador su llanto, y ella viene y me dice, con tu saliva, píntalo con sal, en la carita, en la frente y en las manos. Y la guagua dejó de llorar. Después de 3 días que lloró sin parar, mi hijo durmió. Y yo dormí también, porque llevábamos muchas noches que no dormíamos, desesperábamos, corríamos a la clínica, al doctor, a la urgencia, y nada lo sanaba. Entonces, ahí yo me doy cuenta de que realmente también hay otro capítulo que me hace sentar, que hay una herbolaria y una medicina de las palabras, de los gestos, de los rezos al revés. Mi abuela rezaba rezos al revés, rezos católicos, pero al revés, torcido, para atrás. Entonces, yo no lo guardé y ahora lo he ido descubriendo, y eso te va diciendo que hay algo más profundo. Claro, así es. Totalmente. Y Carolina, igual te quería preguntar porque, claro, tu proceso personal, pero también hemos visto
visto en el último tiempo la emergencia también del discurso de Aguita. Bueno, está el sitio del Olivar también, que de alguna manera también ha posicionado las demandas de Aguita, y te quería preguntar justamente por ese proceso un poco más colectivo de la conformación de esta identidad de Aguita, sobre todo porque, bueno, eres presidenta de una asociación, Elque. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso colectivo de ir construyendo esta identidad que sobre todo ha sido bien vilipendiada en varios espacios? En el fondo, que no existían, que no tienen lengua, que bueno, no tienen territorio. Entonces, me imagino que ha sido también una lucha difícil esta de reivindicar esta identidad diaguita. Si la lucha era tremenda desde la familia, porque está la negación y el blanqueamiento, porque acuérdate que nace una guagua blanca y ya, jolgorio para la familia, es blanquito, y tiene el pelito claro y el ojitos claros, entonces es como una ventaja. Después, la negación. No, yo no soy indígena. No, eso no tiene nada que ver conmigo. No, no, eso es de otra gente. Entonces, desde lo colectivo, lo que empezamos es estos procesos que eran personales, de identidad propia, personal, y desde la casa, desde lo cotidiano, empezamos como a resurgir, así como un brote. ¡Pum, pum, pum! 2, 3, nos empezamos a juntar, 12 personas, 20 personas, que teníamos las mismas formas de vida, las mismas costumbres, cómo comíamos, cómo nos sentábamos a tomar la once, abundante, grande, o sea, era comida en la mañana, comida al mediodía y comida en la tarde, no había un poquitito así, una porción, no, era comida. Entonces, estas formas de comer y conversar, las pelas, como dicen, hoy estamos pelando, están pelando estas cantidades de durazno, todo, eran las formas de vida que eran tan similares, y como que llorábamos, y sí, yo también hacía eso, sí. Comías vinagrillo, que es un monte que sale, decimos monte a las hierbas, un monte que sale así en cualquier lado, y lo mordía, y uno feliz comía unos atados de vinagrillo, así, para sentir ese sabor ácido. Sí, yo también. El levaste cambucha, que es un volantín de papel de diario, que es una cosa muy precaria, dos hoyitos, una pita, una lienza, y a elevar una cambucha, decimos nosotros. Un chonchón, dicen ustedes para allá. Es cosas de ese tipo. Tirarse al río y creer en estas mitologías también del cuero, que viene el cuero y que te traga en el río. Entonces, era una reconocerse virtuoso. Había algo virtuoso que estaba renaciendo en nosotros. Ya no era solamente algo personal, era colectivo. Era un renacer y reconocerse en una identidad diaguita. Y que fuimos de esta docena pasando a un ciento, de un ciento a unos miles, y que en el último censo, en el año 97, 88.000 personas se declaran dieguitas a lo largo de todo el país. Y más de 60.000 pertenecen a los valles de Elqui y Marichoa. Y hay 26.000 personas certificadas para el último censo. Entonces, estaba pasando algo importante, no solo para la historia en términos de reconocernos históricamente, sino socialmente. Estaba pasando un proceso de asentarse en un territorio natural. Esta es mi tierra, este es mi arraigo, esta es mi ancestralidad, y esa ancestría es mi padre, mi madre, mis abuelos, y para atrás. Entonces ese proceso colectivo es lo que hoy nos hace también levantarnos en estas luchas de defender los lugares que para nosotros son sagrados, como el sitio del Olivar, como el estadio de Ovalle, como las playas que también contienen mucha información, como la Pampilla, por ejemplo, que han sido arrasadas por la urbanidad y depredados en los lugares donde había gran vestigios importantes para nosotros. Entonces, estamos realmente reivindicando de manera fuerte ese propósito que hoy día, ese virtuosismo, hoy día tiene una línea y tiene una fundamentación. Oye, y en ese sentido de lo territorial, estas comunidades diaguitas, digamos, o estas personas que se reconocen, o estas agrupaciones, ¿están como asentadas en algún lugar específico? O, por ejemplo, lugares rurales, aparte, porque tú lo que nombras son como estos lugares más simbólicos, ¿no? Donde se desarrolló la cultura diaguita, pero por ejemplo, no sé, me pregunto, ponte tú, gente en el mundo campesino, más en la ciudad, digamos, porque claro, ¿cómo se reivindica ahí el tema de lo territorial, digamos? Bueno, el Estado está el 6, que el pueblo diaguita tiene derecho a reconocimiento a través de la Constitución como un pueblo cultural, entre los valles de Copiapó a la Concagua. Y la dinámica de estos fortalecimientos de identidad
son mucho más avanzadas que lo que el Estado establece. Es mucho más lento el ritmo del Estado a lo que la dinámica de autorreconocimiento y también de autodeterminación. Aquí hay un proceso de autodeterminación pujante. Entonces, ¿qué pasa con los valles de Copiapó, del Huasco, Elqui, Limericho, Apa, Aconcagua y ahora Mapocho? Que las comunidades se están autoidentificando en la lentitud que tiene CONADI. No hay espera, porque hay urgencias. Entonces, hoy día, si el territorio no se establece como tal, como una zona geográfica, se establece dentro del acervo. Y nosotros estamos reclamando eso. Oye, vivimos acá, mis papás también, mis abuelos, mis bisabuelos se fueron a las salitreras, como muchos, pero vuelven, como los elefantes, a sus valles nuevamente. Por los procesos de hambruna hemos aprendido mucho de los historiadores, en este caso Patricio Cerda, que es un gran colaborador, y yo siempre quiero hacer honor a su causa y a su esfuerzo de apoyarnos como comunidad. Él es un historiador que está con las comunidades y que trabaja con las comunidades. Entonces, hoy día, en la región hay más de 12 comunidades dieguitas, con y sin el certificado de la CONADI. Y en Copiapó hay 60 comunidades dieguitas. Y en Aconcagua igual, están alrededor de una docena de comunidades que se están conformando o en proceso de conformación. Entonces ya hay un cambio también desde lo social, desde el social jurídico, y que CONADI no está escuchando también esta dinámica y esta aceleración de los procesos de asentarse, de autoidentificarse y de autodeterminarse. Entonces en eso estamos en un trabajo de verdad, de cabeza con las comunidades, con los colectivos y con las agrupaciones, haciendo también estamos construyendo una historia, nosotros nos estamos reescribiendo. Y eso es lo lindo, que nos emociona y decimos en qué nos determina o qué nos autoidentifica. Las manifestaciones, nunca las borraron, los bailes chinos. Se sobreponen a todo, o sea, a la transculturación, al sometimiento, a la evangelización, y esa resistencia cultural está presente más que nunca. La flauta, el tambor, el rito, la mamanchi, la madre, la figura materna, pues somos una cultura matriarcal. Sí, a propósito de eso, quería preguntarte también por el tema de lo femenino, ¿no? Bueno, nosotros vimos en las noticias cómo en la ciudad de La Serena se derribó, se sacó esa estatua de Francisco de Aguirre, ¿no? ¿Era Francisco de Aguirre? ¿Sí? Exactamente. Y se reemplaza por esta otra figura. Entonces ahí quería que nos podías contar un poco también como todo este sentido, esta fuerza de lo femenino, o por qué aparece en este caso que digamos sería una reivindicación política, ¿no? El haber colocado a esta figura. Bueno, cuéntanos un poco de eso. Bueno, la misma ciudadanía, y eso hay que ser súper claro, que no fuimos los dieguitas los que derribamos la figura del genocida. Fue la misma ciudadanía, los jóvenes que estaban en ese momento en un estado de euforia por romper cadenas. Y esto aquí es un tema que se produce en todo el territorio, pero como una cosa muy, muy, muy trascendente pasa esto de que se vota esta figura y de Francisco de Aguirre, que es uno de los más grandes genocidas. Él se escribe en la historia como un personaje que evangeliza siendo cristianos, o sea, la violación, la usurpación de territorio y con personas incluidas, la forma cruenta como se establece la conquista y la colonización, perdón, es tremenda. Entonces, quizás hay una historia en nuestras células anterior, mucho más antigua de lo que podamos recordar, en una conciencia, en una memoria celular, digo yo, que había una ira contenida, una carencia también de este respeto en torno a los territorios, porque aquí no hay una conversación, aquí no se dice, oye, podemos conversar, podríamos establecer un territorio con un proceso de evangelización. No, aquí hay una imposición, y esa imposición es violenta, es desgarradora. Se quemaban personas en parrillas humanas, o sea, eso está escrito en los libros, está escrito en las crónicas, que se quemaban a la gente en parrillas humanas, a los dieguitas en parrillas humanas, y a los caciques fueron sacrificados en la plaza de armas. Entonces, la crueldad y la violencia es
desgarradora. Y eso, en esa dimensión se bota esta figura masculina y viene una escuelita amorosa con todos sus niños, hacen una figura femenina en papel maché, en una sutileza, en una dulzura, y colocan el busto de una mamá, de una mamita, con su guaguita dando pecho, como la reivindicación de lo dulce, de lo materno de esta cultura nuestra. Entonces eso de verdad nos conmueve, nos emociona y nos dice también como organizaciones que debemos pensar también en conectarnos con la ciudadanía, o sea, no estar tan solitos como comunidades, sino que también cómo vinculamos el sentir de la ciudadanía. Qué bonito, y además también a mí me llama la atención cuando veía la figura, además de lo simbólico, emociona también el gesto cuando tú lo cuentas, que sea una mujer. Y también porque hemos visto en muchas organizaciones de Dieguita, y cuando aparecen y uno lo ve en las noticias, etcétera, que también son las mujeres las que están ahí en ese espacio de liderazgo de Dieguita, tú misma, digamos, y muchas otras, aparece como ese poder femenino, digamos, reivindicando esta identidad que llama profundamente la atención, donde estamos acostumbrados más, están estos masculinos, digamos, llevando en las organizaciones, hablando, etcétera, pero cuando hablamos de los Dieguitas aparecen las mujeres como en primera línea, están ahí, digamos, haciendo estos procesos de reivindicación, etcétera. Entonces es muy llamativo, digamos, la imagen también que se establece ahí al poner esa mujer Dieguita en lugar del conquistador, digamos. Yo creo que ahí hay una revolución de todo, del todo. Como yo les manifiesto, esto es escribir una página nueva en la historia. Para nosotros igual es nuevo. Y nos emocionamos todos los días y lloramos todos los días, pero no por eso dejamos de comer churrasquitas. Y cuando nos podemos encontrar, porque por la pandemia ha sido más difícil, hacemos estos encuentros como una catarsis. Y de ver cómo también esa ciudadanía está en una sintonía que nosotros pensábamos que era única nuestra, y no, que esto que es un florecer. Así como esas lluvias esporádicas que hubo entre abril y junio, e hicieron volver a brotar el desierto florido y salieron las añañucas otra vez, así nosotros. Nosotros los Dieguitas somos como esas flores, como las añañucas. Luminosas, coloridas, esperanzadoras, yo creo, como todos los pueblos, y todos los pueblos son magníficos, pero en el sentido de destacar lo que nos ha pasado como ese proceso violento de traslapar nuestra cultura ha florecido, ha sido esa resistencia cultural que se manifiesta en la flauta, en el conocimiento herbolario, en la comida, en las formas de crianza, en la forma de cuidado de los adultos mayores. Nosotros los Dieguitas nunca vamos a dejar solitos a nuestros papás, a nuestras mamás, no los vamos a ir a dejar en un asilo, porque nuestro acervo y nuestro amor profundo dice que tenemos que estar con ellos hasta el último y honrarlos. Y a los niños cuidarlos y protegerlos, y las enseñanzas, esas enseñanzas maternas, de carácter materno, evidenciarlas en todo orden. Que ellos colaboren, que se integren, que cooperen, que siembren. Yo les comentaba a mis alumnos también en la universidad, nosotros gozamos con plantar esa semillita como el porotito en el jardín infantil y que brota en una macetita, porque como ya no tenemos nuestros terrenos, nuestras chacras, nuestras tierritas para plantar, en un maceterito. Y si brota, sentimos que brotamos con ellos. Estamos en ese sembrarnos, en ese crecer, florecer y cosecharnos. Estamos en ese tiempo de siembra y cosecha, como un pueblo agroalfarero, pero también con una dimensión muy linda del arte, del conocimiento distintivo, de esa pulcridad en la cerámica, en su iconografía, en el conocimiento del cosmos, en el conocimiento agrario, en la tecnología de lo agrario. Entonces, hoy día hay reconocer muchas señales. Y como tú decías, Sonia, me decías, ¿y si hubo un sueño? Sí, yo tuve un sueño. Y a mí me cuesta contarlo, porque sucede como mi bisabuelo era cacique de los bailes chinos, yo hoy día soy china, toco flauta y todo, esa es como la parte fuerte, pero hay otra parte también que es un compromiso con la medicina ancestral. Y mi abuela me dice, tú eres la médica, tú tienes el don de mi padre. Y mi papá aprendió de su abuelo que era partero. Y yo dije, bien, eso estoy hablando hace como 15 años. Entonces yo creo que voy a ser partera y voy a aprender el don de la partería. Empecé a ver a muchas amigas dulas que hacían todo este tema. Yo dije, no, pero la partería Dieguita. Y a mí me llega un sueño muy duro, muy, muy fuerte. Y se me menciona que yo soy partera.
pero soy partera de la muerte. O sea, yo voy a ayudar a las personas a ascender. Y las acompaño los 3 días, hasta que llegan hasta la puerta de quienes los esperan, y ahí hay comida, y hay vinito, o hay aguardiente, cosas así como chicha, porque me ha pasado que he tenido que ir a dejar a abuelos, amigos, y después estoy con mucho dolor de cabeza, y yo digo como que hubiera tomado muchas chichas. Como una caña. Como una caña. Entonces yo lo comento poco. Pero como estamos en este proceso también de Día de Muertos, comida de difuntos, bueno, mencionar. Sí, eso te quería también preguntar, bueno, digamos, este tema de las comidas, porque tú también te has dedicado a hacer todo un trabajo de búsqueda, de recopilación, ¿no es cierto?, de todo lo que son estos patrimonios alimentarios, digamos, bueno, diaguitas, mestizos, después podemos conversar un poco sobre eso, pero me gustaría también que contaras un poquito eso, ¿no?, cómo ha sido ese trabajo, digamos, con las cocinas. Ay, ha sido súper lindo, de verdad. O sea, yo pensé que cocinaba hace 25 años y tenía una empresa, una microempresa de comidas, de alimentos, como cócteles. Y lo hacía por necesidad, porque tenía a mi hijo muy chico, y yo trabajaba como funcionaria pública y el sueldo era muy chico también. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer otras cosas para poder establecer una dinámica de economía con fortaleza. Y me fue muy bien como banquetera, como coctelera. Me fue súper bien, pero no conocía los fines de semana, trabajaba hasta las 5 o 6 de la mañana, entonces un día dije, ya, basta de esto, y a la par nunca dejé de hacer cultura. Jamás dejé de trabajar en las áreas culturales, entonces era un triple esfuerzo muy grande hasta que decidí establecerme en las áreas de gestión cultural, dejé de ser funcionaria pública y me aboqué a la cocina de lleno hace más de 20 años, y en los últimos 10 años, más o menos parecido al tiempo de los bailes chinos, que me he abocado al 100%, empecé a fortalecer las cocinas patrimoniales y a encontrarme con cocineras patrimoniales y cocineros patrimoniales, y ahí donde también nos juntamos los caminos con ustedes. Conozco a las cocineras más preciosas y ha sido de verdad un mundo mágico, maravilloso, redescubrir la fuerza de la comida, de la cocina, como un proceso de identidad que se planta en la memoria y dice, oye, esta comida, mi abuela la cocinaba así, este es el sabor de ella, y yo voy a dejar esto como un legado. Entonces eso más o menos lo que te puedo comentar con respecto a las cocinas, y de ahí de ir a buscar, ahora ando por todos lados buscando semillas, buscar las últimas semillas, y aquí este territorio era agrícola y ahora ni siquiera hay un 6% de agricultura, entonces es un desastre, de verdad, es una catástrofe, y también es matar al esfuerzo de nuestros ancestros de cuidar la semilla para que nosotros comiéramos comida virtuosa. Entonces, también ando buscando por ahí por las cordilleras o por Andacollo. Yo paso mucho en Andacollo, que es un centro no solo por el tema neurálgico de la devoción mariana de la Virgen, sino que también ahí hay mucha información, porque fue hay unas fuentes de intercambio del oro, había mucho dinero, pero también había mucha comida. Y ahí he encontrado ollitas de 200 años, ollitas de cerámica de 200 años, fuentes para hacer el pan en cerámica que no están en los museos, y se van repitiendo en otras locaciones, esas mismas ollitas pequeñas, como para 2 litros, y que tienen un fierrito, así que tienen que haber ido colgadas en un fogón. Claro. Mira qué interesante. Sí. Oye, Caro, y porque has mencionado en varias ocasiones los bailes chinos, ¿ya? Entonces quería preguntar, bueno, que nos contara un poco de los bailes chinos, sobre todo, bueno, nosotros los conocemos, pero tal vez muchas personas que nos están mirando, nos están escuchando, no conocen qué son los bailes chinos, y preguntarte por ese vínculo que tienen también con el mundo de Diaguita y con el mundo mestizo. Digamos, en la zona, tú hablabas, la identidad de Diaguita también es media mestizada, digamos, con lo que estaba pasando en ese territorio. Entonces te quería preguntar como por ese vínculo, digamos, que están los bailes chinos, están los Diaguitas, está el mundo mestizo, digamos, el norte chico, ¿quién diría? ¿Ya? Entonces, si nos podías contar un poquito sobre eso.
Aquí estaba pidiendo una ayudita que me pasaran un bolsito que tengo, que es un bolsito milagrero, que tiene de todo, ¿eh? Aquí está mi wilcha tejida, la que me coloco en la ceremonia, y tiene toda la información de las montañas, aquí es como las montañitas. Yo estoy con mi mamá acá, ¿eh? Estoy con mi mamá y me están grabando. La vimos pasar delante. Sí, Hola, sí, mi mamá Miguel, que ha estado bien enfermita y ella es la gran cocinera. Pero es la dueña de casa. Y aquí yo tengo como unas flautitas que son joyas miniaturas y estas de verdad son exactas a las encontradas. Son flautas y silbatos de 800 años. Esta es una réplica de 800 años. ¿De piedra? Esta es una piedra con barbalita, entonces como, de verdad es como un trabajo de joyería. Y estos silbatos fueron encontrados en el centro de La Serena. Tienen una data de 800 años. Qué lindo, además. Linda, Qué belleza. hermosa. Este silbato igual. Y esto es una flauta que sería el mismo como la misma forma, la tecnología de una flauta actual, pero en caña. Ya. En este momento, como no estoy en mi casa, no están las flautas de los bailes chinos. Entonces, que tiene un tubo superior y un tubo inferior. Pero en este caso, este tiene 3 tubos. Uno superior, uno inferior y uno pequeño abajo. Estoy esperando que esté con mi mami acá. Pero dile que nos venga a saludar. Sí, ¿Mamá quiere saludar? que se incorpore. ¿Quieres darle un saludo aquí a la Sonia? Que es una amiga. Solo dale un saludito. Solo saludan. Hola. Hola. Ella es mi madre. Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerla. Hola, Alejandra. Y yo soy. Bien, Mucho ¿y tú? gusto. Nos ha Ella es hablado Sonia. muchísimo la Carolina de usted. Siempre nos está contando. Ya, Mucho gusto de conocerla. igualmente. Sí, ahora ponerle rostro. Sí. Ella es la gran heredera de la cocina de mi abuela. Ella es gigante cocinera. Cocinó para muchas personas por largo tiempo. Y mi abuelita daba pensión donde ella vivía, ¿no es cierto, mamá? Claro. Daba pensión. Dar pensión es una forma de economía Sí. sustentable, pero una economía muy propia de las mujeres de acá de esta zona, que ponían unas mesas y cuando venían trabajadores, en este caso eran ellos mineros, porque ellos vivían en un poblado, se llamaba, un poblado minero por el Valle del Elqui, pero es bien escondido, se llamaba Santa Gracia. Santa Gracia, a la entradita del Valle del Elqui, pero en un costado, en un cerro, al interior, y ahí había mucha extracción minera, de fierro, de extracción de hierro y de cobre y de oro, y su papá, Alfredo Rojas Araya, con mi abuelita, Cruz Canihuante, galleguillos, vivían ahí y mi abuelita daba pensión, entonces colocaba unas mesas y hacía las mejores cazuelas, ¿no es cierto, mamá? Empanadas, pescado frito. Oh, me imagino cómo habría sido eso. De rico. Delicioso. Sí. Ajá. Entonces de ahí Oye, la herencia a mi madre. Dime. mucho gusto, qué bueno haberla conocido. Hoy estamos hablando con la Carola de las flautas estas de los bailes chinos, entonces la pregunta que le hacíamos a la Carolina era, bueno, ¿cómo se relaciona Carolina? Entonces tú dices que estas flautas que ahora se siguen tocando, ¿habría como una continuidad, digamos, en estos bailes chinos? Se va mi mami. Que esté bien. Igual. Ayúdala a mi Cuídese. Ya, hija, gracias. Lo que va pasando con la flauta es que como es una tecnología sonora, voy a ponerme un poquito estudiosa, porque es mi área, pero ojo que soy de las pocas mujeres investigadoras de los bailes chinos, entonces me siento ahí bien aguerrida. Bueno, pero Carolina, hay algo más importante, no solamente eres una estudiosa, tú eres y formas parte de un Exacto. baile chino y como mujer eso es algo realmente singular, ¿no? Que no ocurre normalmente. Entonces tiene esa doble, eso tienes que decirlo también, tiene esa doble actitud, digamos, ¿no? De estar en el baile y a la vez investigar.
tocar la flauta, tocar el tambor o llevar el estandarte, de verdad es una proeza, porque las cofradías acá son cofradías de gente muy anciana, entonces hay muy pocos jóvenes y hay muy pocos niños, o hay niños, luego hay adultos y hay abuelitos, entonces cuando los abuelitos fallecen no hay relevo. Y cuando yo postulo el año 2009 al baile pescador número 10 de Coquimbo, es la primera vez que el Estado de Chile consigna una suerte de valoración a través de la UNESCO, de un formato de la UNESCO con el Consejo Nacional de la Cultura, y se establece un compromiso con esa forma de reconocimiento que es los tesoros humanos vivos. Y este baile, por primera vez, es reconocido junto a la última Blanca Yagán, junto a la última comunidad Cahuéscar, junto a María Calderón, que es la última Blanca Yagán, y María Cristina Parra, Angelina Parra, que es una señora cantora muy, muy importante allá en Concepción. Entonces, el baile chino que postulo en esa oportunidad, pasa a conformar una apuesta del Estado por dar valoración a todos los bailes chinos. Entonces se sucede también esta suerte de hechos de reconocimiento y de valoración al rito, al sincretismo también. Hay gente que le molesta ese proceso, pero sin ese proceso no existe una valoración a la resistencia cultural, o no se identifica la resistencia cultural como un momento importante en la trascendencia de estas manifestaciones. Entonces, en mi caso, como mujer, como china, como flautera, tamborera e investigadora, he dispuesto toda mi energía, todas mis ganas, a que los bailes también no solo sean reconocidos y valorados, sino que se conforme una sociedad de aprecio a la belleza que esto establece, al sonido. Es un sonido, en el caso de nuestros valles, un sonido muy dulce, es como un lamento, un canto dulce, armonioso, y a la vez como lastimero, es como una pena. Entonces cuando uno hace ese sonido, es como unos gorgoritos, y luego vuelve, y es como el vaivén del agua, o de las olas, o el bajar del agua desde la montaña, en ese zigzaguear, y se parece mucho a la forma de la iconografía de las vasijas. Entonces uno va entendiendo que hay una armonía en la danza, en el baile, en la gestualidad, en la estética, en la forma como nos vestimos, los colores, los adornos, son simples, son sencillos, son algunas escarapelas, son imágenes de santos, de la Virgen, especialmente nuestra Virgen de Andacollo, que ella es nuestra reina, nuestra madre, que nos ilumina la conciencia y nos hace estar muchas horas conectados a eso, a ese proceso ritual. Hay una cosa interesante, Carolina, bueno, tenemos como hablar mucho, pero me gustaría como justamente este tema de lo mariano, digamos, ¿no? Porque yo he visto muchas investigaciones de repente sobre bailes chinos y todo, y jamás ponen el acento, digamos, en este vínculo, pero absolutamente estrecho, entre esta forma, ¿no es cierto?, cultural de devoción y la relación con la Virgen de Andacollo y con las otras vírgenes. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Como tú no le gusta hablar de sincretismo, pero ahí, ¿cómo lo sientes tú misma que estás ahí participando en eso? La mirada desde la investigación, o lo que se ha puesto también en valor en la historia, siempre ha sido una mirada masculina. Siempre han sido escritores, investigadores, antropólogos, quienes han escrito los libros, los documentos, los sacerdotes que establecieron las actas de bautismo, las formas de cómo hacer una fiesta, y lo femenino también pasa a ser esta forma traslapada, subterránea nuevamente. Y lo femenino es lo principal. Sí, cuando el indio, que en esta leyenda que el indio Coyo encuentra a la Virgen en Andacollo en un rinconcito, en un tronco, y le pega con una chita. Mi abuela decía muy, muy bien eso, que mi bisabuelo decía que su Virgen tenía una cicatriz en la carita, y que esa era su chinita. Entonces decía, era el enamoramiento de esa figura femenina sobrepasa todo, lo conmueve todo, porque ella es la consoladora y nos consuela de un dolor ancestral, que es la dominación y es la esclavitud.
la pérdida de la libertad de este territorio que hablamos, que no solamente es tierra, sino que es la armonía con el todo, el cuidado con el todo. Dejamos de cuidar a este territorio como los custodios naturales y pasamos a vivir este proceso de sometimiento. Y en ese momento, cuando estamos con la madre, yo siempre lo he dicho, la tomamos a ella como ese consuelo, como esa gran sanadora del dolor de ese flagelo y esa esclavitud, para liberarnos. Y somos libres. Y liberamos ancestralmente todas nuestras herencias y todas las penas, y en ese momento hay mucho gozo, mucha alegría. Y queremos estar con ella siempre, y bailarle, y tocarle, y cantarle, devocionarla, mirarla a los ojos. Y no hay intermediario. Los sacerdotes, ellos hacen como una situación paralela a nosotros. Estamos como mundos paralelos. Nosotros estamos tocando, bailando, mirando a la Virgen. En mi caso, cuando yo voy con mi estandarte, yo vengo después del clero, está la imagen de la Virgen, está el clero como en esta cosa de dominación, que yo la tengo, y venimos nosotros, las que estamos con el estandarte, vienen 2 o 3 personas muy mayores, de 80 años, abuelitas de mucha edad, o una compañera par y 2 abuelitas de 80 hasta 90 años, y vamos hacia atrás, marcando una métrica perfecta, viendo los ojos de la imagen y la imagen sostenida por los anderos. Entonces el movimiento es una serpiente, y este movimiento así va haciendo la procesión, y así va tocando la flauta. Van sonando las flautas, nosotros moviendo el estandarte, y en una brisa se va esto ondulando en un camino donde la devoción se transforma en una energía de rayos luminosos y de conciencias enamoradas de esta madre. Entonces, lo que hace esta madre es como ese ungüento suavecito que sana y cura esa herida que se ha perpetuado por siglos, pero que en ese momento se cura de todo dolor, y la carencia, ese ancestrío del guacho, de la guacha, se sana. Dejamos de ser los doloridos hijos de este mestizaje y pasamos a ser gloriosos, impetuosos, contentos, con júbilo. Eso. Lindo, qué hermoso, qué manera más linda en que lo dices, y creo que, bueno, yo lo siento también así como tú lo planteas, y creo que siempre hay mucho prejuicio de que bueno, como que está la iglesia ahí, y entonces la iglesia, como tú decís, es esta cuestión dominante, y claro, bueno, no hay como una capacidad, digamos, de agencia y de conversación del pueblo, ¿no? Con esta figura. Entonces, muy lindo, muy bonito lo que dijiste. Sí, totalmente. Oye, Caro, y bueno, es cierto que podríamos estar hablando muchas horas contigo, porque además eres conocedora de muchos temas que nos gustaría poder profundizar. Ahí podemos organizar también que nos acompañe en otra hora de la 11 Guacha, pero te quería preguntar si hay algún mensaje a propósito también de lo que hemos estado conversando que te gustaría transmitirle, que te nazca, digamos, decirle a todos y a todas quienes nos estén escuchando, nos estén viendo en esta conversación, lo que te surja, digamos, en lo que tú quieras transmitirle, digamos, a las personas que nos están acompañando en esta conversación. Yo creo que el llamado es a la profunda transformación que está viviendo nuestro territorio, en todo orden, con todos los pueblos a los que amo mucho también, desde el extremo norte hasta el extremo sur, y en nuestros hermanos pueblos mapuche, que ellos levantan tan bien su fuerza y tan dignos de imitar en su coraje. Que este territorio tiene una ancestralidad, y esa ancestralidad ha marcado los sucesos de la vida, los más trascendentes y los más importantes. Y hoy, en este cambio sustancial de la sociedad, estamos volviendo a un corazón genuino. Estamos volviendo a encontrarnos en comunidad, a comer juntos, a mirarnos, a compartir lo poco que tenemos, a sentirnos felices a veces hasta con esa vida media miserable, que no te da un sueldo fijo, que te están quitando por un lado estas grandes instituciones de la rentabilidad y de todas esas cosas que finalmente se transforman en grandes monstruos que no establecen ninguna conexión con la vida real, la vida simple, lo cotidiano, el aroma a una sopa,
a un pancito, a una tortilla de rescoldo, a una churrasca, a una carraca, a una sopa de pan con charqui, con cebollita y con huevo, sopa de minero de Andacollo, pero que se comía en todos lados, a esa mazamorra, a ese olor a mamá. Yo siempre digo, la mazamorra, dulce o salada, es olor a mamita, a lactancia, lo que sale de los pechos, después se transfigura en una mazamorra. A esa vida simple, compartida, conjunta, comunitaria, colectiva, un esfuerzo de levantar los territorios en economía de colaboración. Y yo digo, estamos a puertas de dar ese paso. Lo ha hecho la ciudadanía, no lo hacen los grandes condicionantes, ni siquiera el Estado, lo hace la ciudadanía en masa, que hoy día vuelve a mirarse, a abrazarse, a quererse, a hacer afectos que hacen la espontaneidad, pero también levantan el ánimo, el espíritu y también la asepsia. Si nuestros territorios, nuestros pueblos no tenían pandemia, porque todo estaba en equilibrio, o se trataba de tener un equilibrio, desde la naturalidad y desde el amor. Entonces eso, el llamado es eso, a volver al respeto, volver a ese respeto genuino, volver a esa comunidad, a esa vida colaborativa. Eso. ¿Chechai? Muy lindo tu mensaje. Ya, y ahora, como dice la ley, ya estamos, ¿cómo se llama?, con el tiempo justo, pero siempre que hacemos una pregunta en esta hora de las 11 guachas, ya, y queremos saber ¿qué 11 tomas, Carolina? ¿Qué 11 tomo? Bueno, yo soy muy buena para tomar tecito. Tomo tecito porque de verdad me gusta el tecito negro, pero yo le echo salvia de cordillera, que me llegan así unos fardos de salvia que pronto compartiré, lo prometo, porque no he tenido tanto tiempo de cortarla. Así que yo la salvia la estrujo y caen las hojitas así en un frasco y dejo ahí la salvia y le echo, como dice mi mamá, champita de té a la taza, una champita poquita, un poquito de salvia, un poquito de hierbabuena y una hojita que le compro a una hermana muy parecida a la Aurorita, que también es aymara, de esta hierba aromática, la hierba luisa. Y le echo eso, 3 puñaditos de cada uno, agua caliente, y me tomo ese tecito. Yo me tomo 4 tacitas, pero son chiquitas. Y tomo en una tacita, que los que me conocen tienen que tener una tacita así chiquitita de loza, porque tengo una costumbre muy extraña de tomar una taza pequeñita de té con un pancito francés. Ustedes saben que aquí le decimos pancito francés a la marraqueta, y eso puede llevar cualquier cosa, quesito de cabra, que está sublimemente inalcanzable porque hoy día no hay casi cabrita, entonces cuando tenemos un pedacito de queso de cabra es un milagro, o una paltita y aceituna, y hacemos este cauceo. A mí me gusta tomar 11 con cauceo, quesito cabra, aceituna, palta, antes se echaba charqui y escabeche. Entonces eso en el pancito, y después un pedacito de algo dulce, que puede ser un pay de limón o algo que yo hago, porque yo soy muy buena para lo dulce, y ahí la Alejandra sabe que soy dulcera. Así lo vemos en el Facebook cuando estás cocinando esas cosas que muestras ahí, todas muy ricas. Así que esos son míos. Muy linda tu once. Sí, no dio hambre además. Sí, con quesito de cabra, que pese a que está escaso, pero es tan rico. Sí, acá nos llega escaso, pero nos llega. Está carito, pero llega, comemos un trocito. Eso. Bueno, Carolina, muchas gracias. Te queremos agradecer por este espacio, por habernos acompañado en este nuevo episodio de La Hora de la 11 Guacha. También agradecerle a Sonia, digamos, por su tiempo y por facilitarnos el espacio también de poder crear estos espacios de conversación y encuentro. Así que nada, dejarlos a todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, tenemos los videos en YouTube, y también si es que no nos quieren ver y nos quieren escuchar, pueden vernos en nuestro canal de Spotify. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, y nos vemos en un próximo capítulo de La Hora de la 11 Guacha. Un abrazo muy grande. Te quiero mucho. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Estuvo maravillosa la conversación. Muy bien. Besito.